Hola, una de las formas en que te expulsen de la izquierda últimamente es la defensa de las leyes. Parecería que la idea es que la izquierda, como rebelde que es contra todas las injusticias, pues la esencia misma de la izquierda, debería rebelarse de la misma manera contra todas las injusticias y debería no obedecer absolutamente ninguna ley, a menos que sea una ley perfecta, que es lo que algunos parecen estar planteando en lo que yo he llamado el principio de la purísima concepción. Aceptar solo dirigentes perfectos, leyes perfectas, por supuesto, nunca perdonar a quien cometa un error y esperar la perfección moral de los demás, sobre todo cuando le exige a alguien que no la tiene, pero la reclama. Efectivamente, cuando las leyes son injustas y cuando un grupo que es afectado por las leyes no participa en la redacción y aprobación de las leyes, es legítimo oponerse a ellas, incluso infringiendo la ley. Los descendientes de esclavos en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX se opusieron a las leyes que los excluían del avance social, que los excluían de la educación, que los excluían de la igualdad real con otros seres humanos iguales. Pero en las leyes, precisamente, que determinaron esa posición desventajosa y de sumisión de una gran parte de la población estadounidense, no habían participado precisamente los descendientes de los esclavos, no habían participado los negros. Cuando las sufragistas dirigidas por Emmeline Pankhurst a principios del siglo XX exigen el voto para la mujer y se oponen a veces violentamente a las leyes que las someten, estamos hablando otra vez de leyes en las que las mujeres no habían participado, leyes que habían sido promulgadas única y exclusivamente por un parlamento de hombres que por buenas intenciones que tuvieran no podían entender a cabalidad los problemas que era precisamente ser una mujer en esas condiciones y no tener ninguna representación ni ninguna defensa efectiva ante las leyes. La lucha fue para que hubiera mujeres con voces femeninas en los cuerpos legislativos y que las leyes se hicieran teniéndolas en cuenta. Cuando las colonias de distintos países se rebelaron e infringieron las leyes para buscar su independencia o el reconocimiento de su autonomía y de su capacidad de decisión, lo hicieron también porque no participaban en la confección de las leyes. No había parlamentarios de la India en la Cámara de los Comunes de Londres durante la época colonial, no había ni un solo representante de América Latina ante los reyes durante las colonias española en el continente americano. El participar en la confección de tus leyes ha sido uno de los grandes avances del progreso social. Cuando los reyes dejaron de hacer las leyes y las empezaron a poder hacer parlamentarios salidos del pueblo, las leyes cambiaron radicalmente y desde fines del siglo XVIII han cambiado radicalmente y han seguido cambiando y han seguido cambiando y han ido avanzando y se han ido perfeccionando, porque nuevamente no hay ley perfecta, no hay un ordenamiento que nos satisfaga plenamente a todos y todos tenemos el derecho y sobre todo la posibilidad en una democracia medianamente funcional, la posibilidad de participar en la redacción de nuevas leyes, en la modificación de las leyes existentes, en la derogación de las leyes más imperfectas o más injustas o que ya han dejado de cumplir una función porque los avances de la sociedad las han superado. Rechazar del todo el ordenamiento legal significaría también rechazar las protecciones que nos da a nosotros. La libertad de expresión, la libertad de oponernos a un gobierno que nos pueda parecer repugnante, como nos puede parecer el gobierno del Partido Popular en España, o el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, o el gobierno de Theresa May en la Gran Bretaña, se debe a que tenemos leyes que protegen nuestra libre expresión, que protegen nuestro derecho a protestar, que quienes dicen que están siendo oprimidos no lo están siendo, porque en una verdadera dictadura donde las leyes no tuvieran valor no podrían hacerlo. Y quien ha vivido en un país medianamente autoritario lo sabe. Lo sabemos quienes hemos vivido en un país donde como periodista sabes exactamente qué temas no debes ni siquiera intentar tocar.
ni siquiera intentar tocar, porque no solo no se va a publicar, sino que vas a recibir una visita molesta. En ese sentido, la izquierda tiene que defender esas leyes. Puede querer cambiarlas, pero tiene que defender su validez porque son las leyes que han normalizado algunos de los grandes sueños de la izquierda. Las pensiones, la semana de 40 horas o de 35 horas, la jornada de 8 horas, la sanidad pública, la educación pública, la seguridad en el empleo, la higiene en el empleo, la exigencia de beneficios para los trabajadores. Todos los cambios que han valido la pena en los últimos tiempos, desde la aparición de la Ilustración y la Revolución Francesa, han sido logrados por la izquierda, pero se han consagrado en leyes que ahora no se atreven a cambiar ni siquiera la derecha. Y que cuando las trata de cambiar siempre es sesgadamente, insidiosamente, porque no se atreven a presentar mañana ante el Parlamento o ante una Cámara de Diputados una ley que dictamine que la sanidad pública queda derogada y a partir de ahora toda la atención sanitaria quedará en manos privadas. No se atreven a destruir la ley del divorcio, la ley del aborto. Y la vez que intentaron modificar la ley del aborto enfrentaron la oposición precisamente de quienes más afectadas eran por esa modificación que se proponía. Las leyes convierten en normal aquello que era un escándalo. Las leyes que han normalizado el matrimonio homosexual han ayudado a la sociedad a avanzar cuando antes la sociedad era mucho más profundamente homofóbica que hoy. Claro que nos podemos quejar de la homofobia que hay hoy en día, pero no podemos negar los avances que ha habido. Y si no defiendes esos avances, ¿qué vas a defender? Las utopías deberían someterse a la misma exigencia de evidencias que se impone a toda otra afirmación en el mundo. Es decir, demuéstrame que la utopía tiene una viabilidad, puede funcionar, tiene ejemplos de experimentos funcionales y podemos hablar de la utopía. Mientras tanto, es indispensable defender el Estado de Derecho que se tiene, porque la opción no es en realidad la utopía, sino el regreso a la dictadura de todavía menos gente, de élites más cerradas, de reyes, de dictadores y de amos de vidas y haciendas de todos nosotros. Y hacer la revolución para tener tu propio Bonaparte tampoco parece la mejor idea en este momento. ¿No cree usted?